Mi película favorita de Visconti es Muerte en Venecia, ¿no? Pero también hablando de este personaje entrañable de Burt Lancaster, profesor de arte, yo creo que encadena muy bien o sigue unos cánones bastante similares al Príncipe de Salina, ¿no? De la película de esta semana. De hecho, bueno, siempre llamó la atención porque Burt Lancaster era un actor de Hollywood, era un actor muy conocido, pero venía de hacer películas a lo Hollywood, donde había hecho de vaquero, donde había hecho de trapecista, donde había hecho pues papeles nada refinados, ¿no? Es decir, los actores de Hollywood no estaban en su gran mayoría, sobre todo esos de ese tipo. Burt Lancaster en particular no estaba habituado a películas donde tenía que hacer a un personaje europeo muy refinado, ¿no? Y sin embargo lo hizo muy bien, es decir, a la mayoría de la gente le sorprendió la gran calidad artística de Burt Lancaster, que logró hacer dos papeles de cine puramente europeo y con una perfección estupenda, tanto el Príncipe de Salina como el profesor profesor de arte y coleccionista de arte de retrato de familia. Y luego, de hecho, claro, sale de ahí, pero todavía una de las últimas películas que hizo Burt Lancaster, que era Atlantic City, una película de Louis Malle, aunque hecha en Estados Unidos, y por tanto ya más de cine americano, pero estaba hecha por un director europeo, francés, y también ahí Burt Lancaster, aunque hace un papel muy americano, hace un papel de un personaje viejo, también con un elemento refinado que no había tenido en los comienzos de su carrera, ¿no? Que demostraba ser un actor de mucho talento, ¿no? Pues sí, vemos en Burt Lancaster una figura ciertamente inusual dentro del panorama de artistas americanos, un actor autodidacta que siempre quiso superarse a sí mismo y que incluso trabajó por menos del salario mínimo para producciones que le interesaban especialmente, ¿no? Como dio este paso a Europa para refinarse un poco y bueno, que le hizo merecedor de un Globo de Oro y 2 BAFTAs muy bien merecidos. Yo creo que es una gran excepción. Sobre todo en El Príncipe de Salina lo hizo, bueno, nosotros también, pero El Príncipe de Salina lo hizo espléndidamente. Es decir, nadie diría que no era un señor que estaba habituado a ese estilo, ¿no? Es decir, el personaje es absolutamente creíble, incluso en lo claro, por eso le ponen El Príncipe de Salina, aparece como un hombre temperamental, tiene mucho temperamento, pero ese temperamento, incluso a veces un poco brusco, no le hace ser menos refinado, es decir, tiene un temperamento brusco, pero sin embargo mantiene un gran refinamiento de pose y de mundo, ¿no? Pues sí, ciertamente. Y hay algo que me gustaría destacar respecto a lo que había estado usted diciendo antes acerca de Muerte en Venecia y de Confidentes, con este personaje del viejo profesor, también de Burt Lancaster, esta contradicción o este enfrentamiento entre lo viejo y lo joven y bello, podríamos decir, que también se ve mucho en El Gato Pardo y que usted señala muy acertadamente en su ensayo acerca de cómo este Príncipe de Salina en cierta manera también envidia a los jóvenes Tancredi y Ángela, no de una forma demasiado exacerbada, puesto que sabe perfectamente cuál es su condición y su papel en un devenir que no le agrada, pero que aún así representan algo que él no puede tener y que, bueno, en cierta manera que él ha tenido, ¿no? Ese es el caso un poco patético siempre, pero es decir, el viejo se duele de la juventud que ya no puede tener, pero que tuvo, ¿no? Es decir, el Príncipe de Salina pues nos dan a entender que cuando era joven se lo pasó muy bien. Él mismo cuando va a bailar en el baile final pues dice, no, yo he sido un gran bailarín, ¿no? Es decir, le dicen las señoras mayores que hay por allí alrededor, le dicen, usted príncipe que ha sido tan gran bailarín. Eso está indicando que él cuando era joven lo pasó muy bien, pero ya no es joven, y entonces la situación cambia y ahí viene la envidia de esos que son ahora jóvenes cuando tú ya no lo eres. Cuando tú ya no lo eres y la vida sigue y te va dejando de lado. Eso también vuelve a ser otro ingrediente pesimista, ¿no? El transcurso de la vida deja de lado a los personajes. Es como en las danzas de la muerte de la Edad Media, la danza de la muerte va cogiendo a unos, los va metiendo en la danza, y antes de que los coja la figura de la muerte y los meta en la danza, pues estaban aparte viviendo una vida aparentemente feliz que se corresponde siempre o casi siempre con una etapa de juventud, y cuando se acaba la juventud pues ya viene el declive, ¿no? Y eso es así, por más que eso curiosamente sea una cosa
en este momento casi políticamente incorrecta, porque actualmente el viejo se presenta, bueno, incluso se quita la palabra viejo, hay que decir tercera edad, parece que los viejos son muy felices, pero en realidad uno sigue viendo que los viejos añoran lo mismo que han añorado siempre, es decir, añoran una época mejor, cuando no les dolían los huesos, cuando se podían mover bien, cuando no tenían dolencias, cuando tenían un territorio de tiempo hacia adelante muy grande y no un territorio pequeño. Es decir, que en el fondo, aunque ahora hayamos querido dulcificar la vejez, pues la vejez es el final de la vida humana y no es, quizás sea muy brutal lo que dijo el novelista francés Céline, que era un hombre muy duro, es decir, la vejez es lo que sobra de la vida. Bueno, pues probablemente, hombre, eso es demasiado duro, pero la vejez sí es la despedida de la vida, y eso no se puede quitar por más que quieras, ¿no? Pues sí, yo creo que estoy bastante de acuerdo, pero bueno, me gustaría comentar las lecturas a estos 3 niveles que hace en el ensayo, o al comienzo, la lectura quizá más simple, que plantea simplemente como si El gato pardo fuera una película de cine histórico, pero que luego vemos que no es así, ¿no? Claro, bueno, eso es lo que, digamos, son los elementos que pueden ir pareciendo si uno empieza a ver El gato pardo y no sabe mucho de la historia previamente. Pues lo primero que se encuentra sería una película de cine histórico, donde aparece es una película sobre la reunificación italiana, donde el reino de las 2 Sicilias, que era Nápoles y Sicilia, que tenía un rey Borbón, pues cae porque aparece los reyes de la Casa de Saboya, que son los que unifican Italia, que era una vieja aspiración de ese país, que había tenido reinos y repúblicas, y había sido un país dividido durante siglos, pero que justamente tenía un cierto apetito de unidad que se forja finalmente en 1860-1861, hace relativamente no tanto tiempo. Si pensamos, por ejemplo, que España o Francia son estados desde el siglo XV, pues realmente que Italia sea un estado solo desde pasados los mediados del siglo XIX, pues es muy reciente, ¿no? Pero bueno, parecería eso, una historia sobre la unificación italiana, y como los garibaldinos desembarcan en Messina, en Sicilia, y bueno, y destruyen el reino de las 2 Sicilias y lo incorporan a la Italia unificada bajo un rey de la Casa de Saboya, que eran del norte de Turín, ¿no? Y eso, claro, eso es lo que menos importa en la película, es decir, ese es puramente un telón de fondo de la película. La realidad luego ya empieza a ser eso, como esa monarquía nueva deja paso, y en ese sentido parece una monarquía moderna, porque no se hace para aristócratas, o por lo menos aparentemente no se hace para aristócratas, se hace para dejar entrar a los burgueses del reino. Quiero decir que en ese sentido parecen herederos un poco de la Revolución Francesa, ¿no? Han cogido elementos de la Revolución Francesa, por eso incluso las banderas antiguas con las enseñas de las casas reales son sustituidas por una bandera tricolor, una bandera igual que, parecida a la bandera francesa, que en los colores encarnan emblemas de libertad, fraternidad, etcétera. Entonces parece una monarquía moderna, pero también enseguida vamos a ver, pues lo que hemos visto después, que tampoco es el tema el cambio de la aristocracia vieja por una aristocracia nueva, más moderna, o por una burguesía, que en el fondo es muy, sobre todo en Sicilia, es muy anticuada, es muy bruta, son personas enormemente incultas, sino que después pues va a ocurrir lo que va a ocurrir, es decir, que eso no está contado en la película, está simplemente previsto. En la película se prevé que el final es no el triunfo de esa burguesía mediocre, sino todavía peor, será el triunfo de la llegada de unas personas que no han sido educadas, que no han sido civilizadas, y que pues son lo que hemos dicho antes, lo que llama las hienas, ¿no? Es decir, se pasará de los gatopardos a las hienas. Entonces, digamos, serían los 3 niveles de la película. El último, que no se ve, que simplemente el espectador tiene que intuir a través de lo que se dice en la película,
el segundo nivel, que es el de la lucha histórica, el del cambio histórico de clases, y el nivel más elemental, que sería el de la película histórica sobre el Risorgimento italiano, es decir, sobre la unificación de Italia. Pero vamos, yo creo que ese primer nivel no hace falta tampoco ser una gran lumbrera para darse cuenta que es un nivel secundario, aunque enseña alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, Garibaldi, que es el personaje que desembarca en Sicilia, es un